eran entregadas en vituperio. Si vemos la historia, o empezamos a indagar un poco de la historia del primer siglo, que creo ya se trajo un estudio, ¿verdad?, de lo que es la iglesia, ¿verdad? Ya sabemos un poquito, pero si a alguien le interesa saber un poco más, es algo tan extenso, ¿verdad?, algo tan grande que podemos encontrar artículos por un lado, por otro. Hay buenas referencias, ¿verdad?, de los historiadores del primer siglo, como Josefo, Eusebio, y muchas referencias de las cuales nosotros podemos echar mano si queremos aprender un poco más de lo que era cómo comenzó la iglesia, o lo que conllevaba ser cristiano, el sufrimiento, porque el ser cristiano no era como ahora, que está de moda ser cristiano. Para aquellos tiempos el ser cristiano era sinónimo de desprecio, sinónimo de ser enemigo público, y ahorita vamos a ver por qué. Pero la iglesia tuvo que pasar por ese despertar, que claramente vemos que todo era de parte de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado en la actualidad. Y lo digo con todo respeto, lo digo porque vivimos tiempos difíciles, tiempos oscuros. Vivimos los últimos tiempos. Para aquellos que están apercibidos con los tiempos, sabemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima. Y que Él no retarda su venida. Aunque muchos la tengan por tardanza, nosotros sabemos que la venida está próxima. Pero la iglesia fue una iglesia que fue perseguida. Si vemos, remontamos, ¿verdad?, al tiempo de los apóstoles, vemos que se levantó en Roma, ¿verdad?, un hombre llamado Nerón, enemigo de la iglesia. Y bajo su reinado, bajo el poderío que este hombre llegó a tener, muchos de los apóstoles fueron sacrificados. Entre ellos el apóstol Pedro, que murió siendo crucificado. Por allá en el año 66, 67, donde se cree que fue que murió. En el 67, en el 68, que se cree que el apóstol Pablo fue sacrificado. Pero todo esto fue a causa de un hombre, de un enemigo de Dios, de un anticristo llamado Nerón. Y obviamente hubo muchas persecuciones. Obviamente había muchos enemigos de la iglesia. Se dice que la historia dice que este hombre, ¿verdad?, en su locura incendió Roma. Y bajo ciertas circunstancias le echó la culpa a los cristianos. Entonces, con esas mentiras, la iglesia se convirtió en un enemigo público, en un enemigo de la sociedad, porque se hablaba y se decía, ¿verdad?, que los cristianos eran adoradores de una cabeza de burro, que eran gente tan mala, dice, que se comían a los niños y que envenenaban las fuentes de agua. Obviamente, bajo tanta ignorancia, la iglesia se convirtió en enemigo de la sociedad, en un enemigo que tenía que ser exterminado, en un enemigo que tenía que acabarse, ¿verdad? ¿Y cómo se convirtió con tanta mentira la iglesia de Jesucristo en un enemigo público? La maldad llegó hasta que ellos fueron martirizados, llevados a la cárcel, ¿verdad?, siendo espectáculo. Y dice, vamos a ver ahí mismo en el libro de Hechos, ahí acompáñenme con sus ojos, en el capítulo 8. Ahí está conmigo, hermano. Capítulo 8 de Hechos, 7:59. Dice, y apedreaban a Esteban
mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. El 58. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. El 8.1. Y Saulo, dice, consentía con su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo ¿quién? Salvo los apóstoles. Entonces ellos se quedaron, ¿verdad?, a seguir predicando, pregonando el evangelio, pregonando las palabras que habían escuchado directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Pero era una iglesia que se había convertido en un mártir. Lo que conllevaba el ser cristiano era que ellos tenían que entregar su vida, que ellos tenían que entregar sus posesiones, eran despojados, ¿verdad?, de una manera terrible. Eran despojados de sus bienes, de sus casas, de sus pertenencias, pero sobre todo que eran llevados a cárceles, eran encerrados, ¿verdad? Y se dice que este hombre llamado Nerón tramó, ¿verdad?, ahí muchos. Obviamente todo esto viene de parte de Satanás, ¿verdad? Se dice que tenían fieras, ¿verdad?, de todo tipo de animales salvajes, donde por semanas no les daban de comer. Y se dice que llegaba el tiempo, ¿verdad?, donde sacaban a la gente, a las familias completas, hombres y mujeres, ¿verdad?, con sus familias, sus hijos, y eran aventados a las fieras. Parte de la historia dice, donde estos hombres y mujeres, lejos de quejarse, ¿verdad?, de expresar coraje, expresar dolor, expresar angustia, ellos entonaban himnos, entonaban cantos de alabanza y de adoración. Y se dice que este hombre, en su locura, se arrancaba los pelos de su cabeza porque no podía entender cómo era posible que la gente iba a ser muerta, iba a ser asesinada de la peor manera, y ellos estuvieran felices, estuvieran entonando cantos de alabanza y adoración a un Dios que él no conocía, pero que nosotros conocemos. Ese Dios que hizo el cielo, la tierra, ese Dios, ¿verdad?, que tuvo a bien entregar a su Hijo Jesucristo en sacrificio por cada uno de nosotros. Y que nosotros hemos recibido esa salvación, ¿verdad? Nosotros hemos recibido ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros, y que siendo pecadores, estando muertos en nuestros delitos y pecados, por causa de ese sacrificio tan grande, recibimos salvación y vida eterna. ¿Cuántos decimos amén? Amén. ¿Cuántos no estamos agradecidos con nuestro Señor? Gracias, Señor. La iglesia se entregó a sí misma porque no le quedaba otra. ¿Qué excusas podremos poner? ¿Qué excusas modernas podríamos nosotros decir? La iglesia fue asolada, fue castigada, y quiero que me acompañen ahí en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 9. Ahí está conmigo, hermano. Primera de Corintios 4:9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Ellos fueron hechos espectáculo
Formaron parte de un espectáculo para agradar a la gente de ese tiempo, a la gente que estaba en ignorancia,